Paz y bien, queridos estudiantes. Ahora vamos a comenzar un nuevo tema, pero antes quiero ponerles esta pequeña enseñanza. Primero les voy a pedir que lo lean y luego comenzamos. Bien, se entiende el texto, sin embargo, le falta algo, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? Por ejemplo, estos marcadores de rojo, ¿no? Un día un discípulo llegó con su maestro y le dijo que quería tener mucho conocimiento. No es lo mismo decir un día que el día. Cuando yo digo el día, tanto el emisor como el receptor entienden y saben a qué día se refiere. Cuando yo digo un día, no necesariamente. Su maestro implica posesión. Esto lo llevó al mar y estando ahí le preguntó, ¿cuál es tu deseo? Lo que el discípulo, ahora sí decimos él porque ya se mencionó anteriormente, a lo que ya sabemos, tanto emisor como receptor a qué discípulo se refiere. Contestó, quiero tener conocimiento. El erudito, obviamente se refiere al maestro, sumergió a su pupilo, posesión, entró al mar y luego de unos segundos lo sacó y le formuló la misma pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es tu deseo? Y él respondió, quiero tener conocimiento. Después de realizar esta escena 2 veces más, obviamente de meterlo al sumergirlo en el mar y luego sacarlo, y ante la pregunta ¿cuál es tu deseo? El joven respondió, quiero aire. El maestro finalizó, cuando tu deseo de saber sea tan fuerte como tu necesidad de aire, me vuelves a buscar. El mensaje de esta historia, bastante corta, tiene que ver pues con la necesidad de querer saber. Tiene que ser tan necesaria como tu necesidad de respirar. Esa es una enseñanza que hace Sócrates a uno de sus discípulos, pero eso ya es un análisis filosófico un poco más especializado. Vamos a lo que en nosotros nos concierne, que son los determinantes. ¿Qué cosas son determinantes? Los determinantes tienen mucha relación con lo que antes del 2010 se le denominaba los adjetivos determinativos. Si bien es cierto, antes del 2010 existían los adjetivos determinativos y los adjetivos calificativos, después de esto se decidió que los adjetivos determinativos iban a ser parte, conjuntamente con el artículo, de los determinantes. Se creó esta categoría porque tenían características similares a los artículos, y ahora lo vamos a ver. Y los adjetivos calificativos pasaron a solamente ser adjetivos, tema que ya estudiamos la semana pasada. Entonces comenzamos. La definición, categoría variable. Acuérdate que una categoría variable es aquella que presenta accidentes gramaticales. ¿Qué accidentes presenta los determinantes? Los determinantes, así como el adjetivo, presentan los mismos accidentes que el sustantivo. Si yo digo la cartuchera azul, cartuchera es el sustantivo, azul es el adjetivo y la es el determinante que está presentando al sustantivo cartuchera. Tiene que concordar tanto el género como el número. Los determinantes van a tener accidentes de género y número y por eso se llaman variables. Presenta el sustantivo, presenta, modifica, determina, actualiza el sustantivo. Eso es lo que es el determinante. Así como el sustantivo nombra, así como el adjetivo califica, que es el determinante, presenta el sustantivo. Funciona como modificador directo. Cuando analizamos el sujeto, acuérdate que el sujeto tiene modificadores. El núcleo sujeto es el sustantivo normalmente y el determinante que lo afecta, que lo modifica, como ya lo dijimos, va a ser un modificador directo. Además es el inventario cerrado. ¿Qué quiere decir inventario cerrado? Que ya no se van a poder crear más determinantes, que no se van a poder inventar más determinantes. Decir que es una categoría variable es una definición morfológica que presenta sustantivos, una definición semántica que funciona como MD o modificador directo es una definición sintáctica y que es de inventario cerrado es una definición lexicológica. Seguimos. Clases de determinantes.
Los primeros son los demostrativos, que son sencillísimos. Cuando hablamos de ese y de aquel, por ejemplo, yo digo este cuaderno es porque el hablante lo tiene cerca, porque el hablante tiene el cuaderno. Si digo ese cuaderno está más cerca del oyente, y cuando digo aquel cuaderno está lejos de ambos, tanto del hablante como del oyente. Sin embargo, en Latinoamérica no se usa mucho el aquel, se utiliza solamente este y ese, que también está bien. Cuando estamos, por ejemplo, en el salón y yo hablo de la ventana que está al otro lado, muy pocas veces vas a escuchar que digan aquella ventana, siempre dicen esa ventana. Entonces, el determinante demostrativo que se utiliza para lejos, también en Latinoamérica es muy común utilizar ese y no es incorrecto, es totalmente válido. Ahora, cuando hablamos de un determinante, vamos a poner, por ejemplo, esta decisión es enteramente tuya. Aquella experiencia que tuviste ya no está latente. Yo no tengo nada que ver con ese problema. En estas tres oraciones hay determinantes. Aquí también, ese te está mirando mucho. Hay 4 oraciones. Te voy a dar unos segundos para que tú puedas identificar los determinantes. No vayas a adelantar el video, por favor, no hagas trampa. Bien, entonces en la primera oración sería esta, afecta a decisión. Date cuenta siempre de eso. Para identificar un determinante siempre tiene que estar con un sustantivo, siempre tiene que afectar, presentar, determinar o modificar a un sustantivo. Esta decisión es enteramente tuya. Profe, el sustantivo es decisión, entonces esta es un determinante. Es un determinante demostrativo que está afectando a decisión. Aquella experiencia que tuviste ya no está latente. Aquella, obviamente, afecta experiencia. Ya no tengo nada que ver con ese problema. El sustantivo es problema. Entonces el determinante demostrativo es ese. Ahí están. Profesor, y en la última dice ese te está mirando mucho. Ese no vendría a ser un determinante porque es un demostrativo. Usted ese lo ha puesto en los ejemplos. Es un demostrativo, pero no es un determinante. Para que sea determinante, repito, tiene que afectar un sustantivo. En esa oración, ese te está mirando mucho, ese sería un pronombre demostrativo, no sería un determinante. Como en la primera oración, por ejemplo, esta edición es enteramente tuya. Tuya es un posesivo, al no tener un sustantivo, porque enteramente no es un sustantivo, es un adverbio, vendría a ser también un pronombre. Y eso funciona tanto para todas las clases de determinantes, para demostrativos, para posesivos, para numerales, para todos. Se aplica el tema de si hay un sustantivo, es un determinante. Si no hay demostrativo, si no hay un sustantivo, si no hay sustantivo es un pronombre. Bien, seguimos. Los posesivos. Mío, tuyo, suyo. Mi, tú, suyo. Esos son los posesivos. Vamos a poner también 4 oraciones. Analiza por favor cuáles son los posesivos y luego de haber analizado, de haber identificado los posesivos, tienes que determinar si son o no son determinantes. Acuérdate, si no es determinante es un pronombre. Acuérdate, ubica el sustantivo. Para que sea un determinante tiene que haber un sustantivo. En la primera oración, ¿cuál es el posesivo? Ese, profe, no. Ese es un determinante demostrativo, lo acabamos de ver. ¿Cuál sería el posesivo? Tuyo. ¿Tuyo a quién está afectando? Asunto. El libro mío se perdió ayer por la mañana. Mío, obviamente, afecta al libro. Ese es. Tu objetivo es ingresar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi universidad. ¿Cuál es el posesivo? Mi, que afecta a universidad. Deberías considerarlo nuestro. Hay un posesivo que es nuestro, pero hay un sustantivo al cual está afectando, no lo hay. Por eso no sería considerado un determinante, sino un pronombre. ¿Cuáles son los pronombres entonces? Tuyo,
mío y mí son los pronombres.